Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hoy día es viernes 23 de julio y estamos una vez más, una semana más con nuestro podcast constituyente. Estamos con Marcela Cubillos y con Germán Concha, nuestro constitucionalista y nuestra constituyente, para analizar lo que fue esta semana allí en la convención. Una semana en que además, nuestra Marcela Cubillos tuvo un rol bien protagónico con esa intervención muy divulgada, ¿no? Muy difundida. Esta especie de téngase presente, este derecho a réplica ha sido definido de distintas maneras hacia lo que había sido una intervención de la presidenta Elisa Loncón. Así que partimos contigo, Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Cómo ocurrieron las cosas? Cuéntanos el partido por dentro. No, bueno, muchas gracias, la Germán, hola Eduardo. No, yo la verdad que ayer me llegó el link del programa en que había participado la presidenta Loncón y creo que, claro, cuando ella califica a un sector completo como el sector del privilegio, uno entiende por qué están actuando de la manera en que están actuando. Y me pareció que lo responsable en eso es algo que existe en el Congreso, que cuando tú eres aludida, ya sea en lo personal o tu sector, puedas ejercer un derecho a réplica antes de que parta la sesión, y por eso le pedí ese tiempo a la presidenta, que bueno, que no sabía que lo iba a ejercer para esto, así que me dieron me dieron la palabra, porque yo creo que lo que hay es muy complicado lo que hay atrás de la posición de ella, porque si el que tiene el poder, en este caso la hegemonía de la convención, siente que es moralmente superior a quienes piensan distinto, se empieza a identificar ella o ese sector, sus posturas las empiezan a identificar como el bien, y por lo tanto, si eso es el bien y el resto no es el bien, tú te sientes con el derecho a hacer cualquier cosa por ir imponiendo tu postura para que esas prevalezcan. Y ese es el fin de la democracia y el término al final de la democracia y la libertad, porque aquí la gracia de este juego democrático, es que hayan posiciones políticas distintas, tú puedas debatir de ideas, pero tú no calificas a las personas que piensan distinto a ti como moralmente inferiores o sin derecho o legitimidad para estar en esta convención o cualquier otro foro democrático. Entonces, lo que uno se está dando cuenta en esto es que claro, si tú sientes que hay un sector que sus posturas no son moralmente válidas y tienes derecho, por lo tanto, a estar permanentemente cancelándolas, silenciándolas con los medios que sea, y eso es muy peligroso para la democracia. Yo creo que esa es una de las cosas que está pasando y uno lo ve en general en los discursos. Si tú las criticas a ellos, bueno, inmediatamente tu crítica es acusada de racismo o de otra cosa. Entonces, si no puede haber un debate político en igualdad de condiciones, en que las personas, con mucho respeto, tenemos visiones políticas distintas y que, bueno, discutamos, pero no te paras desde una postura únicamente válida la tuya, únicamente moralmente aceptable la tuya y todo el resto no tienen derecho a existir. Yo creo que eso es un tema complicado. Yo diría dos cosas más que quería decir en esta introducción, que uno ve también en esta semana constituyente, se va afianzando un ánimo refundacional que está llevando incluso al absurdo de no querer contemplar la experiencia práctica que puede tener el Congreso en el funcionamiento de ciertas normas y también ciertos conocimientos técnicos. Hoy día la Comisión de Reglamentos se enfrascó en un debate insólito. Una convencional del Partido Comunista, apoyada por otra, son partidarios de que tú no tengas derecho a abstenerte en las votaciones durante el trabajo de la convención, que solamente puedas votar, aprobar o rechazar algo, pero no te puedas abstener. ¿Pero qué es esto de reinventar la forma de votar? ¿Por qué tú te vas a poder abstener? ¿Por qué te van a obligar a votar a favor o en contra si usted te quieres abstener y es el legítimo derecho que ha ejercido siempre? O están replanteando la forma de mirar los conflictos de intereses. Piensa que se aprobó una norma con nuestra oposición, que planteamos una alternativa distinta, que te dicen que cualquier organismo de la sociedad civil que quiera plantear ser escuchado, la mayoría, y como tienen las mayorías para todo, puede decidir que tiene conflicto de interés y por lo tanto no ser oído. Por lo tanto, los grupos de apoderados, mejor, o de sostenedores, mejor que no planteen ser escuchados en temas de educación porque tienen interés. Entonces, a lo mejor pueden ir a hablar en temas de agua, porque ahí no tienen interés, o quienes tengan interés en los temas de agua que vayan a hablar de educación. Entonces, la norma es lo más ridícula que hay, porque los que tienen conflictos de interés son los convencionales, no el que pida a ejercer su derecho a ser oído. Entonces, ese ánimo refundacional es complicado. Y lo otro que yo creo que ahí se ve una pérdida estos días de liderazgo en la mesa, en la conducción de la mesa. Yo creo que se ve ya una forma, van contradiciéndose entre lo que ellos mismos están haciendo, van transgrediendo las propias normas que se van dando, y se olvidan de una cosa, que están ahí solo para ordenar y conducir. Ellos hoy día no tienen facultades, no hay reglamento. Y el otro día quien le hizo ahí una parada de carro fue el convencional Barraza, en que cuando la mesa decide, se presentan indicaciones para esta propuesta que lleva a la mesa, ya hay hasta las 5 de la tarde y con 15 firmas, bueno, Barraza con toda razón le dice, ¿y en base a qué ustedes piden 15 firmas? O sea, ¿en qué atribuciones se apoyan? Entonces, ahí uno está viendo bastante arbitrariedad y con una crisis de liderazgo y de conducción que se le está corriendo
le está poniendo en contra. Y lo último quizás es que se ven ciertos indicios de temas que son preocupantes porque es como el anticipo de cuál va a ser el debate de fondo. Lo vamos a hablar después, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, el veto a la prensa, que está, hoy día la prensa no puede entrar, por más que hemos pedido todos que la prensa entre libremente, y te dicen primero que era un tema de aforo, hoy día el Partido Comunista, que es bastante más transparente, dice no, la prensa no puede entrar porque si entra puede interpretar lo que está ocurriendo porque no va a transmitir todo. Bueno, entonces uno dice, si hay un veto a la prensa para el funcionamiento de la convención, ¿de qué manera se va a garantizar la libertad de prensa en el texto constitucional? Dos, uno ve cero apertura a considerar posiciones de la minoría. Nosotros hemos presentado propuestas e indicaciones desde el día 1. No se ha aprobado una sola coma. No hay voluntad de abrirse a nada, ni siquiera cuando hemos hecho ver problemas de redacción. Y lo tercero, que yo creo que es complicado, que también anticipa una postura de fondo, es la intolerancia a la crítica, que era un poco lo que estábamos viendo antes. Aquí se le echa la culpa en los discursos a que la prensa está desprestigiando el funcionamiento de la convención o que Chile Vamos está desprestigiando el funcionamiento de la convención. No, aquí lo que hay, no hay una campaña de desprestigio, hay críticas. Y esas críticas tendrán que responderse en su mérito, por así decirlo, pero aquí de nuevo, quienes tienen a su cargo la convención son quienes tienen la hegemonía. Háganse cargo y no le echen la culpa esta vez ni a la derecha ni a la prensa. Clarísimo el resumen de estos hitos, Marcela Cubillos. Germán Concha, ¿cómo lo viste tú, ¿no? desde afuera la convención? Mira, Eduardo, bueno, hola, en primer lugar. Yo creo que lo que más llama la atención de todo, el incidente que da lugar a la intervención de Marcela, porque primero da lugar a la intervención de la presidenta, es una demostración de cómo ver las ideas neomarxistas, y lo que tú estás viendo aquí es neomarxismo, y es política de las identidades. Entonces lo que tú estás viendo es una lógica que se instaló, muy conocida en las universidades en el primer mundo, en las universidades también en Chile, sobre todo en el ámbito de las humanidades, en que la discusión, el análisis no se hace tratando de encontrar un marco común, que es lo que buscaba la modernidad con el marco de la razón. Más allá de nuestras diferencias, podemos conversar y podemos tratar de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque hay un marco común que es la razón. Ahora eso es reemplazado por una lógica distinta que supone que yo no hablo desde la racionalidad, sino que hablo desde mi identidad. Las identidades están divididas en opresores y oprimidos, y por lo tanto aquí hay algunos que son los campeones del privilegio y otros que son los que se defienden frente a eso, y por lo tanto estos últimos son los oprimidos y tienen siempre razón. Porque no hay racionalidad en la conversación, no importa, porque lo que importa es otra cosa. Y es muy gráfico cuando tú eliges conscientemente utilizar un lenguaje que sabes que los demás no hablan. Cuando tú eliges un idioma que los demás no hablan, a conciencia, porque puedes hablar el que los demás sí hablan, no estás solo haciendo un símbolo, no es solo una casualidad, porque tú estás primero queriendo marcar tu identidad, pero en este sentido, yo tengo razón porque yo soy el oprimido, por lo tanto yo estoy con lo bueno, es culpa de ustedes no conocer mi idioma, de todos los que no lo hablamos y no lo entendemos, pero además no me interesa que me entiendan. Es muy grave, en el fondo es no me interesa que los demás me entiendan, porque no me interesa la conversación en el fondo, que es completamente contraria a la lógica del lenguaje. Si los lenguajes están desarrollados, la humanidad, el ser humano desde que existe los ha ido desarrollando, ¿para qué? Para que nos podamos entender. Entonces cuando yo utilizo a conciencia herramientas que me impiden que los demás me entiendan, lo que estoy diciendo es no me interesa conversar con los demás, no me interesa lo que los demás ven, tanto que no me interesa que los demás me entiendan. No es solo que no los quiero entender yo a ellos, es que no quiero que ellos me entiendan a mí. Eso todavía me parece más frontal en ese sentido. Y esto tiene que ver, como buena noción marxista y por lo tanto colectivista, con la idea de que quienes participan en política, quienes actúan en política no son individuos, sino que son siempre colectivos. Y por lo tanto tú no eres capaz de pensar más allá del colectivo que representa. Y por ende tiene sentido, en esa lógica, que ¿para qué vamos a oír al que piensa distinto? Si el que piensa distinto representa una posición rígida. Es el opresor, entonces no me interesa el opresor. Porque lo que va a hacer el opresor es tender a oprimir siempre. Entonces, ¿para qué lo voy a poner en la conversación? Eso es muy complejo, y además es muy complejo porque insisto, creo que aquí hay decisiones que no son exabruptos. Esto tiene que ver con una manera de ver las cosas, que no solo se traduce en un lenguaje que se hace muy difícil de entender, sino que en un lenguaje que busca
que busca reafirmar esta condición de grupo oprimido, que este grupo oprimido, por lo tanto, es moralmente superior, como decía Marcela, que tiene por lo mismo razón. Esto se convierte en una clave epistémica al final. Yo tengo mejor conocimiento, yo soy ni siquiera mejor conocimiento, porque insisto, la razón queda de lado. Yo tengo una posición moral superior. Y cuando conversamos así, la conversación es imposible. Iván Concha y Marcela Cubillo. Marcela, déjame hacerte una pregunta. Ahora vamos al tema de la prensa, que es un tema que ha dado vuelta en estos días. Lo que yo entiendo, lo que yo conozco, es que los medios de comunicación han pedido formalmente, y entiendo que por escrito hay una carta, pidiéndole a la mesa que se les permita entrar a cubrir lo que está ocurriendo adentro. Yo sé que hay una señal de streaming donde por lo menos la discusión en el plenario se transmite, pero todo eso, el pasillo, las otras salas, digamos, que no están siendo transmitidas en ese minuto, etcétera, eso no puede verse, no hay periodistas que puedan mirar quién conversa con uno, con otro. Eso es bien curioso porque yo recuerdo que antes de la elección había un debate respecto de cuál era el nivel de transparencia que tenía que haber. Incluso la opinión predominante parecía ser que tenía que haber transparencia total, precisamente para que no hubiese cocinas. Esta semana, Constanza Juve, hizo una constitucionalista también, hizo una acusación planteando que aquí efectivamente no había posibilidad de acceso al tema de la cocina. ¿Cómo se puede resolver? ¿Existe un mecanismo dentro de la comisión donde esto pueda zanjarse de alguna manera? ¿Quién lo zanja? ¿Se va a tener que terminar votando si entra o no entra la prensa a cubrir lo que está pasando en la convención, Marcela? Bueno, sí, yo creo que lo peor es que ni siquiera se han atrevido, porque por último que lo pusieran en votación y se transparentara quiénes son los que no quieren que entre la prensa. Entonces, aquí ha sido un debate que lo han ido evadiendo. Nosotros hemos sido muy claros en decir que sin prensa es cocina. Y lo hemos dicho claramente, y no solamente la prensa ha hecho esta carta, sino nosotros también un grupo de convencionales diciendo que al menos se den las mismas garantías que tienen en el Congreso. No basta la señal de streaming. Entonces, hoy día nos dijeron durante mucho tiempo que este era un problema de aforos y por eso no podía entrar la prensa. Lo que es absurdo porque ya están aprobando que entren asesores. O sea, hoy día la Comisión de Reglamento no había ningún problema para que pudieran entrar asesores. Dijimos, bueno, si entran asesores, ¿por qué no entra la prensa? Ya han cambiado las fases. O sea, da lo mismo, ya no es el tema de aforo. Y yo agradezco muchísimo la transparencia del Partido Comunista una vez más, en que una constituyente dijo claramente que no entre la prensa o que no son partidarios por esto. Porque como no va a haber un canal no va a estar TVN transmitiendo toda la sesión, no podemos permitir que ellos seleccionen, que ellos editen, que ellos interpreten, etc. Yo lo que siento que lo que hay es un temor a tener la prensa adentro para que efectivamente puedan sacar las imágenes que cualquier prensa quiere poder sacar. A ver, cuando se suspende la sesión, ¿qué grupos se juntan? ¿Quiénes son los que están conversando? ¿Cómo se dan esas negociaciones? Bueno, entonces aquí lo que quieren es, no solamente quieren cocina, sino que quieren, la quieren completa y oscura. Y como tú bien dices, antes siempre se hablaba de una transparencia total, y si alguien planteaba que no, que debían haber espacios para la negociación, decían, pero estás loco, transparencia total. Bueno, hoy día que tienen la hegemonía para dar esa transparencia total, no lo están haciendo. Se creó una comisión de comunicaciones, en que supuestamente este tema tiene que estar ahí. Pero a mí me preocupa cuando veo en un Twitter hoy día a Patricia Polich, que es parte de la comisión de comunicaciones, considerar interesante la postura que dio ayer Paula Walker y Alejandra Matu, diciendo que no, que aquí está bien que la prensa no entre, o la razón por la que no entre es para esto, para que no sean los periodistas sujetos de operaciones políticas de los convencionales. O sea, ya es un control a la libertad de prensa brutal el que estén haciendo. Entonces, a mí también yo me pregunto, si fuera la derecha la que se estuviera oponiendo a que la prensa entrara, la prensa entera estaría haciendo una campaña contra la derecha para poder ingresar. Pero aquí uno ve una cierta tolerancia o un cierto silencio o no la proactividad que uno esperaría cuando es la propia izquierda que tiene la hegemonía de la convención la que está impidiendo el libre acceso a la prensa. Y a mí me parece fundamental que ingresen, que si hay cocina, si se suspenden las sesiones para llegar a los acuerdos, bueno, que se puedan sacar las fotos de quiénes conversan con quiénes. ¿Qué es lo que hay que ocultar? ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves, Germán, el tema del acceso a la prensa y la libertad de expresión en el contexto de la convención? Mira, Eduardo, creo que algo hemos comentado, ya se dijo en alguno de los podcasts anteriores, que el compromiso democrático se mira o se ve de verdad cuando tú eres mayoría. Ahí se nota el compromiso democrático. Bueno, las reglas que protegen a las minorías se notan cuando tú eres mayoría. Si de verdad crees que el sistema tiene que ser una regla pareja
que nos proteja a todos. Cuando tú estás en la minoría es más fácil decir, no, cuidado, que las reglas me protejan, porque no sé qué. El problema es cómo te comportas cuando tienes tú la hegemonía. Entonces, si en vez de creer que este es, insisto, un diálogo entre personas que tenemos derecho, personas, no colectivos, personas que tenemos derecho a tener ideas distintas y a conversar y a tratar de llegar a acuerdos sin tener que abdicar de esa idea, sino que buscando entre todos lo mejor posible, es una fórmula. Pero cuando yo creo que hay un grupo que por alguna razón tiene superioridad moral respecto del resto, entonces es mucho más fácil que ese grupo diga, bueno, yo no tengo por qué darle ninguna garantía a esos otros, si esos otros son los privilegiados. Entonces, como han sido, vuelvo al lenguaje que se está usando en este tiempo, como han sido los privilegiados de siempre, que alguna vez los privilegiados pierdan. Entonces esto ni siquiera es institucionalmente refundación, esto es usar la institucionalidad ni siquiera para reescribir la historia, es como para hacer una gran, gigantesca revancha, como que yo viniera institucionalmente a pasar una cuenta. Mira, aquí hay unas personas que tienen que pagar por alguna vez. Entonces a esas personas yo no les voy a reconocer derecho. Esto es, a ver, el que mejor lo ha graficado esto, y curiosamente un hombre izquierda, es Bertolt Brecht, en el poema famoso ese, estoy citando de memoria, no me acuerdo exactamente la frase, pero primero vinieron por los sindicalistas y yo no era sindicalista, después vinieron por donde yo no era, ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Si el totalitarismo es así, al principio vienen por otro, entonces si yo no es tan grave, no es tan terrible, y cuando al final vienen por mí, bueno, ya no hay nada que hacer, digamos. Entonces es más o menos la misma lógica. Yo creo que aquí hay una idea de que la institucionalidad no es algo común, sino que es algo que unos tienen que imponer a otros para reivindicar esas identidades. Y por lo tanto los derechos son distintos, las posiciones son distintas, y lo que nosotros entendíamos como la base de cualquier regla justa, que es la regla pareja, eso desaparece de la mesa. Oye, sí, perdón. Marcela. Una cosa corta, que aquí hay una cosa ideológica muy similar a la campaña de Jadwe, cuando uno veía las explicaciones del equipo de Jadwe por qué perdió y le echaba la culpa a la prensa y al anticomunismo atávico que había en la prensa. Bueno, ayer en el Pleno ya un convencional dijo que la prensa estaba desprestigiando la convención porque no informaba bien todo el trabajo que se estaba haciendo adentro. Bueno, pero tú cuando les dices, bueno, entonces déjenlas entrar, tampoco la dejan entrar. Entonces, aquí hay una cosa bien ideológica que yo creo que es preocupante, porque no se ve por qué, si esta es la actitud hoy día frente a los medios de prensa y frente a la libertad de prensa, después cuando se tenga que poner por escrito en la Constitución la forma de garantizar la libertad de prensa, vaya a ser algo distinto a esta actitud de control que hoy día vemos. Oye, el otro elemento que llamó la atención desde el primer día, ¿no?, en la convención es el tema del lenguaje inclusivo, y esta semana, algo que parece anecdótico, ¿no?, apareció el tema de la negrita, y aparecieron convencionales, ¿no?, llevando una negrita, convencionales de Vamos Chile, ¿no?, de la derecha, llevando el envase de la negrita. ¿Qué significado tiene, Marcela, esto? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Y cuál es el tema de fondo en hacer esa especie como de manifestación con la negrita en la mano? No tengo idea. Me llegó una negrita regalo a mí, yo no estaba en esa foto, pero no tengo idea cuál fue la razón. Pero quizás sí lo que hay atrás es demostrar el absurdo al que está llevando todo este tema. O sea, de verdad el absurdo. O sea, cuando ya se pierde el sentido común más básico, en que todo es discriminatorio, en que todo es ofensivo. O sea, estamos formando, no sé, generaciones de cristal que ya nada se puede decir como se decía, porque todo puede tener una segunda lectura, y a uno le preocupa, yo creo que más allá de lo anecdótico de la negrita, imposible que haya diálogo si no hay racionalidad en el debate. Entonces, cuando este lenguaje inclusivo se lleva hasta un nivel de que la persona que lo está usando se llega a confundir ya, porque cuesta muchísimo concentrarse en ese lenguaje, pero ¿quién en Chile habla con ese lenguaje en cualquier organismo hoy día? No se habla en el Congreso así, no se habla en los gobiernos, han sido gobiernos de la izquierda mucho tiempo y tampoco hablan así. Entonces, la verdad que yo lo que siento es que esas cosas empiezan a generar lejanía del chileno común frente a lo que está ocurriendo en la convención, ¿no? Porque no te sientes identificado con ese lenguaje, con esa forma de tratarte, con esa forma de actuar. Y eso, bueno, eso no es culpa ni de la derecha ni de la prensa. Germán, ¿y el tema de la negrita? ¿Cómo lo ves tú? El tema de la negrita. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la negrita representa una discusión que es importante en el fondo, porque, a ver, tú puedes entender que con el tiempo ciertos usos idiomáticos cambian.
puedes entender también que empieza a decir, ¿sabes qué? Mejor esta palabra tiene una carga, no la vamos a usar, no sé qué. Pero cuando tratas la institucionalidad tiene un primer deber, que es ser lo más clara posible, lo más simple posible de entender, asegurarnos de que haya la mayor claridad, insisto, en los textos. Los abogados sabemos que eso ya es una complicación cuando tienes una discusión, porque puedes empezar a interpretar que no, que en realidad que esto... Y eso es con un idioma común. Y por eso tratamos en todos los países del mundo de usar el idioma más formal posible. ¿Para qué? Para que cueste lo menos posible entenderse. Entonces, cuando tú te quieres dar un gusto, levantar un punto, de nuevo, defender una identidad, tu límite es hasta qué punto la defensa de esa identidad hace imposible que los demás vivan, o entiendan, o puedan convivir contigo. O sea, esto es... A ver, te recordarán que en algunos momentos se ha planteado que hay películas que hay que editar porque hay que sacarle ciertas imágenes. Porque hoy día consideramos no sé qué. Entonces, no estoy hablando de imágenes que uno pudiera considerar constitutivas de delito en sí mismo. No, imágenes que no, sabe que hay que borrarlas. Esto no puede aparecer, este señor no puede aparecer fumando, este señor, por ejemplo, o este señor no puede aparecer tomando trago a esta hora, no sé qué, porque el alcohol, en fin. Y entonces, oye, o el beso furtivo a la bella durmiente, que le dan un beso No se sin puede, su porque está dormida. consentimiento, y dicen que eso, claro, que eso también hay que eliminarlo, claro. Entonces, Oye, tú dices, claro, uno entiende y entiende la lógica de discutir prácticas que permitan erradicar abuso, castigar los delitos, etc. Pero hay un límite que tiene que ver con el sentido común, que es la razonabilidad, y que tiene que ver con el objetivo de los instrumentos. Entonces, cuando yo, por tratar de hacer eso, hago que el instrumento no sirva, pues como decía hace un rato, ya no nos podemos entender, entonces el problema es mucho más grave, porque entonces dice que el lenguaje no sirviera. Y el lenguaje tiene que ser un puente, no una barrera entre las personas. Oye, yo le quiero decir algo al constitucionalista, porque se va a tener que empezar a adaptar, porque no hay ninguna posibilidad de que la Constitución no vaya a decir que todas, todos y todes tienen derecho y así en cada capítulo. Si este es el lenguaje que se está usando para conducir el debate, ¿quién puede creer que no vaya a quedar plasmado así en el texto constitucional? Es bien loco. Así va a quedar probablemente. Oye, muy entretenido de nuevo esta nueva revisión de la semana de la Convención Constitucional. Esto sigue adelante, además que esto se va a empezar de a poco a enredar y a mezclar y a trenzar con la carrera presidencial, así que lo más probable es que la próxima semana, ya con una Yasna Proboste proclamada a partir de hoy, vamos a tener que empezar como digo, a ir conectando esos mundos que van a estar dando vuelta. Así que Marcela Cubillo y Germán Concha, muchas gracias de nuevo por estar en nuestro podcast este día viernes. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.